Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta 13ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera temporada, que lleva por título Encontrarnos para discernir, producidas en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. La encíclica Fratelli Tutti es muy rica y amplia. Es importante dar continuidad a estas reflexiones integrando perspectivas de personajes de la vida pública de nuestro país. Fratelli Tutti es la segunda encíclica social del Santo Padre Francisco. En esta encíclica el Papa propone el principio de la amistad social, entre muchas otras cosas, como paradigma fundamental para restaurar las relaciones entre los seres humanos. Por supuesto, así como con la creación y con el Creador. La amistad social expuesta en el buen samaritano son el llamado para implantar una cultura del cuidado y no del consumo. Una cultura que acentúe y dé prioridad a los otros y no al individualismo o la autorreferencialidad que tanto critica el Papa Francisco en, por ejemplo, la exhortación Evangelii Gaudium. En esta ocasión reflexionaremos sobre los desafíos de la educación superior desde esta encíclica. La universidad es un espacio privilegiado de cultura. Para ello contamos con la participación de un invitado muy comprometido y experimentado en la educación superior de nuestro país, el maestro David Noel Ramírez Padilla. Antes de empezar, permítanme dar algunos datos biográficos del amplio currículum del maestro David Noel. Es originario de San Juan de los Lagos, Jalisco. Desde hace 42 años está casado con Magdalena Margain. Tiene 2 hijos, Magdalena y David Noel, y 4 nietas. Es contador público y cuenta con el grado de maestría en administración con especialidad en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es consejero de esta misma institución, es consejero de distintas empresas, asociaciones civiles y colegios profesionales. Del 1 de enero del 2011 al 13 de junio de 2017 fue rector del sistema del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y al término de su gestión fue nombrado rector emérito. Es autor de 10 libros, varios de los cuales se utilizan como texto en universidades de México y América Latina, y tiene cientos de artículos. En los últimos 25 años ha liderado la construcción de más de 20 centros comunitarios en el área metropolitana de Monterrey. Su filosofía de vida y su visión del ser humano se definen por los valores, la ética y la hipoteca social, los cuales se han plasmado en miles de conferencias que ha impartido a nivel nacional e internacional. Ha sido honrado con numerosos reconocimientos, entre los que destacan Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, 2002, por su santidad Juan Pablo II, distinción que se entrega a laicos que son promotores de los valores morales. La presea McGraw-Hill, 2011, por ser el autor más prolífico de libros de habla hispana y con el mayor número de copias vendidas en su editorial. El Premio al Mérito de Vida 2015 por el Club Harvard de exalumnos en Monterrey, en reconocimiento a su destacada trayectoria y entrega al servicio de la comunidad. Maestro David, es un gusto tenerlo en estos diálogos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Padre
le agradezco mucho la invitación de participar y sobre todo con un tema que igual que a usted me apasiona mucho y que como usted afirma, esta encíclica que el Santo Padre nos comparte hace unos meses, pues ratifica algo que ahorita en la sociedad y más a raíz del COVID es un llamado de veras vehemente. Yo cuando pienso en México, por ejemplo, y veo las situaciones tan profundamente preocupantes como es el exceso, como pasó con el COVID, de más gente en pobreza extrema, más aumento de pobreza, de gente pobre, más aumento de desempleo. Yo soy un convencido que el llanto de toda esta gente es un llamado a todos quienes tenemos mejores oportunidades a voltear hacia ellos y precisamente renunciar a la indiferencia, palabra que el Papa Francisco constantemente nos ha mencionado, y ver la manera de ayudarles precisamente a aligerar el sufrimiento que hoy, ante las circunstancias que nos ha traído el COVID aquí en nuestro país, exigen de nosotros una colaboración, un involucramiento. Yo soy un convencido que lo que más en México tenemos que luchar día tras día es vamos en contra de la indiferencia. Mi último libro que publiqué yo hace unos años, hace 4 años, así le titulé, Basta de indiferencia. Es cierto, Porque es cierto. efectivamente, y ahora con el COVID lo hemos visto más. Y hay gente que me habla por teléfono, ¿ya viste tal cual película? El nuevo orden. Y me dicen, haz de cuenta que estamos viendo a ti, David Noel, diciéndonos abusado. Están muy preocupados por su camarote y no están preocupados a dónde va el barco. Nomás que no se les olvide, porque si el barco se hunde tu camarote. Y eso es fruto de la indiferencia de muchos de nosotros. Por eso esta encíclica del Santo Padre, pues es un llamado una vez más. Tenemos que vernos como hermanos. Y ahorita usted decía algo muy interesante. Yo constantemente también soy muy apasionado al tema de la familia. Y les digo mucho a los papás, me preguntan, David Noel, ¿cuál es nuestra misión principal delante de la sociedad y sobre todo delante de Dios? Si Dios te ha bendecido con 1, 2, 3, 4 hijos, o 6 hijos o hijas, tu gran compromiso que tienes que pagar con la sociedad y con Dios es que conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. México sería diferente cuando hablamos de sus heridas en el tema de la pobreza, desigualdad social, desempleo, si los seres humanos conociéramos el bien, lo amamos y lo hacemos. Como decimos, nadie ama lo que no conoce y nadie hace lo que no ama. Entonces yo creo que hoy nuestro gran reto, siguiendo la directriz del Santo Padre en esta encíclica, es cómo todo el mundo nos hacemos solidarios ante quienes viven una situación de sufrimiento. Para mí la solidaridad significa todos somos responsables de todos. Todos somos responsables de todos. Adelante. La amistad social es precisamente la corresponsabilidad. La solidaridad en ejercicio. Así y usted lo decía muy bien. El grande problema es la indiferencia. Cuando yo vivo sin tomar en cuenta a los demás, yo vivo en mi mundo, en mis cosas, en mis hábitos, en mis costumbres, en mi comodidad, en mi mundo, en mis situaciones, en mi mismo pensamiento, inclusive religioso o ideológico. Claro. Me parece que es muy importante por eso este valor de la amistad social. Pero, maestro David Noel, queremos hablar un poco de la universidad. Claro. La universidad es esta grande institución que tiene por tarea ventilar las ideas al mundo. Y ahí se emprende todo un cambio civilizatorio. Y hoy tenemos que estar atentos a este cambio civilizatorio, es decir, a cómo va el pensamiento en el mundo, a ver los paradigmas que están detrás de nuestra forma de encontrarnos, de relacionarnos, de llevar la política, la economía, por supuesto la cuestión demográfica, la cuestión jurídica, la cuestión social, la cuestión urbana, tantas cosas. Lo escuchamos con mucho gusto para reflexionar un poco sobre esta educación superior que abre a la universidad. La universidad es el universo, es lo global. ¿Cómo le ayudamos a estas instituciones a promover esta fraternidad, esta amistad social? Le escuchamos. Sí, con mucho gusto, padre. Yo soy un convencido que las universidades, todas, públicas y privadas, tenemos un compromiso tridimensional
compromiso tridimensional. El primero, que definitivamente es vital para una sociedad, es formar el talento, educar a los seres humanos, formar, no instruir, formar. Y en esa formación, el punto más importante es tatuar en cada estudiante, en cada maestro universitario, algo que es muy claro. O sea, el pago de la hipoteca social, el compromiso con los demás, es algo no negociable. Es algo que no es opcional, es una obligación ética. Concientizar a todo universitario, profesores, investigadores y maestros universitarios, que cada quien en su trinchera tenemos que colaborar para crear un mundo mejor del que estamos actualmente viviendo. Y un servidor siempre ha creído, yo cuando fui rector, el lema que tuve como rector en mi periodo de 8 años fue muy claro y resume lo que yo creo y he vivido. Saber para servir, saber para servir, no para amontonar, no para acumular, no para atesorar, y como dice la doctrina social de nuestra iglesia a través de los papas, los bienes de este universo son para todos, no para unos cuantos. Y tenemos que poner antes que el bien personal, el bien común. Antes que el individualismo, el bien de los demás. Y ahí es cuando decimos, el saber es para servir. Yo decía que la universidad tiene 3 dimensiones que cumplir para llevar a cabo su razón de ser. La universidad, para empezar, es por y para la sociedad. Se debe a la sociedad. ¿Y para qué? Precisamente para crear una sociedad más digna y justa para todos. ¿Cómo? Primero, formando el talento. 2, generando conocimiento. Y tercero, aplicando ese conocimiento a través de la investigación para resolver los principales retos, en este caso de la base de la pirámide de México. Es decir, ¿cuáles son los 6 retos a través de los cuales catalogamos si hay pobreza extrema o no hay pobreza extrema en una sociedad, aquí y en cualquier país del mundo? Vivienda, educación, alimentación, salud, servicios en la vivienda, agua potable, internet, etcétera. Y por último, muy importante, seguridad. Entonces, las universidades, vuelvo a repetir, esto es muy importante, tenemos 3 avenidas para cumplir con nuestro compromiso y apoyar este circa del Santo Padre, Fratelli Tutti. Número 1, cumplir con la formación integral de los universitarios. Y en esa formación, tatuar en ellos que el pago de su hipoteca social no es una opción, es una obligación ética. Tatuar en ellos y en los colaboradores en las universidades, profesores, investigadores, que el saber es para servir. Segundo, generar conocimiento. Tercero, ese conocimiento utilizarlo y aplicarlo para dar respuesta a retos de alimentación en el pueblo, de vivienda, de educación, de seguridad, etcétera. Cuando logramos que la universidad cumpla esa visión tridimensional, yo estoy convencido que estaremos colaborando para que esta encíclica no nomás la escuchemos, sino que la hagamos vida y podamos construir un México más justo y digno para todos quienes aquí vivimos. Y más que ahora con el COVID, se ha acentuado ese grito vehemente de quienes están sufriendo: ayúdenos precisamente, libérenos de lo que estamos viviendo. Y las universidades públicas y privadas tenemos una gran responsabilidad social, porque, repito, somos de la sociedad y para la sociedad, sin importar que seamos públicas o privadas. ¿Cómo lo cumplimos nuestro compromiso social? Formando lo mejor de este país, que son las nuevas generaciones, generando conocimiento y usando ese conocimiento para dar respuesta a los retos que hoy sufre la base de la pirámide, la gente que tiene sufrimientos o vulnerables. Es cierto, maestro David Noel, la encíclica Fratelli Tutti principalmente trata 4 principios de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad humana, la solidaridad, el bien común y el destino universal de los bienes materiales, o como usted bien dice, la hipoteca o el gravamen social. Efectivamente, al mundo universitario, a esta estructura llegan muy pocos y somos verdaderamente una comunidad privilegiada que tiene un grande desafío. Por eso el Papa nos llama a este pacto educativo global.
¿Cómo hacerle para voltear, para vivir la universidad? No de las 4 bardas para adentro, sino de las 4 bardas para afuera. Me gusta mucho que el documento habla mucho sobre la cuestión afectiva, sobre la cuestión de la voluntad. Y en los chicos tenemos ese grande desafío, también en los maestros, ayudarles a amar más allá de su pequeño grupo, de su pequeño mundo. Entrar en esta dinámica de vivirse en un espacio para ese espacio, no viviendo esperando que ese espacio le responda a él, sino que ellos se descubran capaces de transformar esa realidad. El Papa habla mucho entonces de mundos abiertos, no mundos cerrados, de tirar fronteras. No solamente las fronteras territoriales del norte, etcétera, sino todas las fronteras de la desigualdad, de precisamente los accesos a la justicia, los accesos a la salud, a la educación. Pero lo escuchamos, quizá también sería muy bueno, además de hablar de esto de las fronteras, hablar de ese buen samaritano. La universidad, estoy convencido, tiene que ser un buen samaritano en este momento en la sociedad. Le escuchamos, maestro David. Claro, con mucho gusto. Mire, padre, yo, precisamente siguiendo esa reflexión que usted nos comparte, yo soy un convencido de lo que pasó con el buen samaritano. El buen samaritano, ¿qué fue que hizo que se comprometiera, que tratara de limar las heridas, curar las heridas y dejarle a alguien encargado que siguiera cuidando de esa persona? Fue de que tocó el sufrimiento. Eso es muy importante en la vida. Lo que usted dice, el tema de compromiso social, la mejor manera que yo, este es mi semestre 108 dando clases, 54 años ininterrumpidos. Y toda la vida he tenido una firme, pues, convicción de lo que yo dije, el saber es para servir. Y la mejor manera que yo he logrado que mis estudiantes, mis profesores, los investigadores se comprometan para hacer un mundo más justo y digno para todos, que paguen su hipoteca social, es llevarlos a que toquen el sufrimiento. Yo soy un convencido, cuando la gente toca el sufrimiento, se compromete. ¿Y qué he hecho? Vamos a esas comunidades, vamos a esas zonas donde está el sufrimiento. Y cuando llevo inclusive a gente muy importante, me dicen, David Noel, nunca pensamos que así viviera la gente. Así viven nuestros hermanos. Y dice, caray, y no ha habido una persona que yo le invite a un compromiso. Ahorita usted hablaba que David Noel ha promovido 24 centros comunitarios en zonas vulnerables. No ha habido una familia que yo la lleve y a mis estudiantes que después de ver el sufrimiento me digan, ¿sabes qué? No, perdóname, David Noel, ¿qué hago? Dime, ¿cómo empezamos? Entonces, yo diría que, como dice el Papa Francisco, la única manera que podemos comprometernos a crear un mundo más digno para todos y especialmente ser más hermanos es que las personas tengamos la oportunidad de tocar el sufrimiento. Yo le llamo a eso, Padre Eduardo, le llamo precisamente, urge que las universidades, todas las universidades, a los estudiantes y a los profesores universitarios, eduquemos a ellos en que vivan lo que yo le llamo la mirada transpersonal. Mirada transpersonal. ¿Qué significa eso? Que yo lo hago mucho con mis estudiantes y mis profesores e investigadores. Vente para acá, acompáñame, vamos a ver esta situación. Pregúntate, agarra tu cara y pone el rostro, tu cara, en el rostro de esa persona que no tiene vivienda, que está muerta de hambre, que está desempleada. Pregúntate, si tú fueras tú allí en esa situación, ¿qué te gustaría que hicieran por ti? Haz lo mismo, que es igual que el buen samaritano. ¿Ves a esa persona que está sufriendo? Suponte que tú fueras, ¿qué te gustaría? Que alguien se detuviera, me curara las heridas y me llevara al mesón para que cuidaran de mí. Pues haz lo mismo. Entonces, yo soy un convencido, en resumen, de esta filosofía del Papa, de esta reflexión, de que hay que irnos hacia afuera de las universidades para poder ser más hermanos y tener mejores situaciones. La única solución es fomentar en los estudiantes y en los colaboradores e investigadores esa mirada transpersonal. Y la experiencia mía en este tema social me ha dado grandes resultados, ese compromiso social con las personas. Maestro David Noel, usted lo dice muy bien,
Todo el relato del buen samaritano empieza con ¿quién es mi prójimo? Así es. Es decir, descubrir que yo estoy para el otro, que yo puedo hacer por el otro. Esa es la dinámica del amor, de la amistad social y la amistad también política a la cual se refiere el Papa Francisco. Pero, maestro David Noel, estamos en un cambio de época. Es decir, este mundo se ha cortado, este mundo se ha acercado, el mundo global es hoy nuestra constante. Los medios de comunicación, el acceso a los bancos de información, los tenemos a la mano, literalmente en algún celular, en alguna computadora, en alguna red. Sin embargo, los desafíos que nos plantea esta nueva realidad, más con lo que usted decía muy bien de esta pandemia que ha abierto el telón y ha dejado al descubierto las grandes desigualdades de nuestro mundo, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a una vivienda digna, amplia, decorosa. No es lo mismo permanecer en cuarentena en un departamento de 60 metros cuadrados que en una casa amplia. Es decir, también tenemos que ser conscientes de estas grandes desigualdades. Pero en este cambio de época, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los paradigmas principales que nos sugiere Fratelli Tutti? El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, empezó diciendo: necesitamos un desarrollo humano, un desarrollo integral, un desarrollo solidario y un desarrollo sustentable. El Papa Francisco se va por otros rumbos que a mí me encantan, que es toda esta parte subjetiva, la amistad social, abrirle el corazón al otro, entrar a mirar al otro con compasión, con el buen samaritano. Pero le escuchamos, adelante, ¿cómo partir en este cambio de época en la universidad? Sí, el cambio que tenemos en la universidad actualmente, que hay que compartirlo con los estudiantes y profesores universitarios, es hacer conciencia que hemos llegado, por el caso México, hoy por hoy lo que estamos viviendo es fruto, ya lo dije al principio, de nuestra indiferencia. Pero el punto más importante es el siguiente, que yo constantemente se lo reitero en la universidad, en el Tecnológico de Monterrey. Desde la Revolución Francesa, todos recordamos, hubo tres grandes valores que trataron precisamente de ser la bandera de ese cambio social allá en este país, en Francia. La libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué pasó? Surgen los sistemas económicos que se oponen, el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, ¿qué pregona? La libertad. Pero ¿qué pasó? Esa libertad orientada y administrada hasta cierto punto como un libertinaje, ¿qué ha hecho a nivel mundial? Y el Papa nos lo ha dicho, Papa Francisco, Papa Benedicto, Papa Juan Pablo, esa libertad sin límites, al no tener como marco la justicia, ha pisado precisamente la justicia. O sea, esa libertad desmedida, esa hambre de amontonar, de atesorar, de acumular, desgraciadamente ha pisado la justicia. Y por eso hemos llegado a esa situación de tanta desigualdad social. Y por eso en tantos países encontramos que líderes o pseudolíderes, usando esa situación de la pobreza extrema, mal atendida, la usan después para un populismo. Pero ahí el punto importante es que, vuelvo a repetir, el capitalismo vivido de manera sin límites, la libertad sin justicia, precisamente es lo que ha pasado, una tremenda desigualdad. El otro sistema, el socialismo, que es aquí todos somos iguales, el famoso valor de la igualdad. Uno pregona la libertad, pero tristemente mal manejada. El otro sistema pregona la igualdad, todos somos iguales. Y perdóname, la libertad del ser humano es algo sagrado que nadie lo debe pisar y evitar que actúe una persona con libertad. Y en ese afán de ser todos iguales, precisamente coarta la libertad del ser humano para fijar su destino y para colaborar en la construcción de un mundo mejor. Entonces, ¿qué pasó? A nivel mundial, que surgieron dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. Uno con el afán de defender la libertad, el otro con el afán de defender la igualdad. Pero se olvidaron de un tercer valor que fue importante en la Revolución Francesa, la fraternidad.
que es precisamente el origen de esta encíclica. Se nos olvidó en que el otro es mi hermano, en que no me importa que sea mi colaborador, mi trabajador, mi ejecutivo o mi gran directivo, es mi hermano y por lo tanto tengo que relacionarme con él con una cultura de fraternidad. Entonces, para mí, hoy en la sociedad que estamos viviendo, ¿y por qué estamos viviendo de esta manera que el Papa surge con esta encíclica? Porque el valor de la fraternidad, yo diría, no por décadas, por siglos, se nos ha ido olvidando. Yo tengo una tesis, que ese valor de la fraternidad se nos ha olvidado porque conforme ha avanzado la sociedad en un mundo secularista, donde el gran ausente hoy es Dios, precisamente yo concluyo lo siguiente: al no tener un Dios como Padre común, si no hay un Padre común, yo no puedo ver al otro como hermano. Y eso nos ha pasado en los sistemas socialista y capitalista. Vemos a la otra persona, al prójimo, como un objeto, como una pieza de ajedrez. Entonces, yo diría que por eso en las universidades, sin importar que seamos privadas o públicas, sin importar la ideología, hoy tenemos que promover fuertemente para que esa hipoteca social se viva, ese compromiso con los demás, especialmente con los menos favorecidos. Tenemos que promover mucho el valor de la fraternidad. Pero vuelvo a repetir, hoy la fraternidad en gran parte está ausente porque Dios está ausente de la sociedad. Ese Padre común no lo hemos palpado toda la humanidad. Y al no haber un Padre común, repito, difícilmente veo al otro como hermano. Totalmente de acuerdo. La posibilidad de descubrirse criatura, que al mismo tiempo me lleva a descubrir un creador que le ha dado origen a todos los demás. Por eso cada persona es digna, es única, es irrepetible, pero sobre todo tiene un proyecto y una misión particular igual que cada uno de nosotros. El grande desafío, estoy de acuerdo, es esa fraternidad que nos hace vernos, reconocernos unos con otros de la misma dignidad y sobre todo llamados a cumplir un sentido común. Esta es la parte más importante. Sin embargo, la cuestión, estoy totalmente de acuerdo con usted, es encontrar que no nos es propio lo absoluto, no nos es propia la libertad absoluta, no nos es propia la igualdad absoluta, nos es propia la libertad y la igualdad universal, la que puede alcanzar el ser humano. Sin embargo, esta la tenemos que ampliar y la tenemos que llevar más allá. Usted señalaba muy bien estas 6 variables que son básicas: la educación, salud, seguridad, por supuesto, la cuestión de una vivienda digna que me permita, ¿verdad?, esa casa común, es decir, participar de la creación como Dios manda, y estas variables tan importantes. Sin embargo, estas las tenemos que integrar en un desarrollo. Y hoy el grande desafío es promover ese desarrollo, no solamente como país, sino dentro del marco de las relaciones internacionales, porque todos interdependemos. Me parece que es muy importante reconocer ya esta realidad, es decir, bueno, el planeta es de todos, el calentamiento global es parejo, las migraciones nos están llevando a vernos interdependientes, la gente va a buscar el desarrollo así, ¿verdad? Esté donde esté, sin importar idiomas, nacionalidades, kilómetros que recorrer, situaciones. Hoy tenemos que tener más esta conciencia común, no podemos estar pensando de manera solamente en lo nuestro, mi ciudad, mi estado, mi país, sino que tenemos que empezar a ver los grandes problemas nacionales. Finalmente, le dejo la palabra para hablar de este desarrollo al cual la doctrina social de la Iglesia hoy nos llama a ubicar. No entender nada más variables, sino entender el conjunto, la cuestión sistémica, la cuestión integral. Lo escuchamos, maestro David Noel. Claro, con mucho gusto, padre. Yo, igual que usted, soy convencido, igual que los papas, de que
la variable clave para que tengamos un mundo más justo y digno para todos es el desarrollo. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, que algo que a todo mundo nos preocupa, y especialmente en México por la inseguridad, es el tema de la paz. Y lo que los papas nos han dicho a través de los siglos y que en México lo confirmamos, es algo que a veces se nos olvida a la sociedad, a las universidades y a toda la comunidad, que la paz no se da si no existe desarrollo. Y para mí desarrollo, obviamente, en forma muy pragmática para México, es asegurarnos que todo ser humano tenga la capacidad, la oportunidad de llevar pan a sus hijos. Cuando en una comunidad tenemos desempleo, tenemos hambre, automáticamente no podemos hablar de la paz. No más que también, para que exista paz, decimos que requerimos desarrollo, que tengan las personas oportunidad de llevar pan a sus hijos y de tener todos una vida digna. No más que eso no se da si no hay solidaridad. Por eso yo soy un convencido que lo que más nos reta hoy, y aquí yo le digo mucho a la iglesia, especialmente quienes tienen acceso con los líderes empresariales, líderes universitarios, líderes intelectuales, que yo lo digo y lo reitero, y me preocupa como que el tema de ser profetas y denunciar lo que está mal nos cuesta trabajo. Le pensamos 3 veces, 5 veces. Digo, no, hay que decirle a los líderes empresariales, intelectuales, universitarios, el gran compromiso que tenemos de que cada uno de nosotros vivamos este compromiso de hacer lo que tenemos que hacer para promover un desarrollo que dé oportunidad para que todos los y las mexicanas tengamos una vida digna. No más que eso no se va a dar si no hay solidaridad. Y nos cuesta trabajo hacer conciencia, repito, a quienes tienen esta oportunidad de qué importante es tratar a la gente dignamente para que efectivamente el día de mañana ellos tengan una oportunidad de generar valor a la sociedad. Y algo que dignamente es seguir con el compromiso de generar oportunidades. Hace unos días tuvimos aquí un evento en Monterrey, en el Tecnológico, muy interesante. Tuvimos 10 conferencistas internacionales increíbles y nos hablaron de los retos post-pandemia. Y algo que me gustó mucho, que todos concluyeron en una frase, que normalmente cuando vemos el entorno difícil, como ahorita, hablando de desarrollo, vemos ahorita en México desempleo, vemos problemas de salud, vemos problemas de aumentó la pobreza extrema, aumentó la pobreza en general, aumentó, repito, la desocupación. La pregunta es, muy bien, esto es un escenario que si lo vemos en plan totalmente oscuro, somos pesimistas. Y ellos decían una frase muy buena, cuanto más obstáculos y retos nos presenta nuestra sociedad, nuestro país, para salir adelante, en una sociedad así, ser pesimistas es ser irresponsables. Es ser irresponsables. Yo creo que esta encíclica del Papa Francisco nos exhorta, nos invita a los universitarios a más que lamentarnos y quejarnos y ver el vaso medio vacío, hay que tomar una actitud positiva y una actitud de decir, vamos a ver cómo sí logramos hacer que tengamos todas y todos una vida digna. Una vida que nos permita una educación de buena calidad, una alimentación digna, una vivienda digna, una seguridad digna. O sea, eso es algo que no podemos soslayar. Y yo por eso quisiera yo tratar de amarrar lo siguiente. Cuando me invitó usted a esta sesión del diálogo sobre cuál es la misión de la universidad para hacer vida o hacer vida real en los jóvenes universitarios y en los maestros, esta encíclica, yo pienso lo siguiente. Número uno, las universidades, debemos comprometernos, cada quien con sus capacidades, para tratar de generar lo más que podamos sistemas educativos de alta calidad, con tecnología y de bajos costos, para que no se quede ningún mexicano y mexicana sin acceso a la educación. Repito, podemos, el caso del Vasco de Quiroga, el caso del TEC de Monterrey, tenemos gente muy brillante en las tecnologías, generemos sistemas de alta calidad educativa, de bajos costos, para que tengamos
la oportunidad de llevar, hoy con la pandemia aprendimos todo el mundo que el Internet es la llave para abrir las oportunidades, para poder darles a todos los mexicanos y mexicanas en todos los rincones la oportunidad de llevar a cabo una educación de calidad. Y aquí también el gobierno tiene una obligación de promover redes, carreteras virtuales para llegar a esas comunidades. El primer compromiso para mí de una universidad, si el saber es para servir, tienes unas grandes tecnologías, compártelas y lleva educación de calidad a bajo costo a la gente que no tiene acceso. Número 2, las universidades todas deberíamos promover más y apoyar las incubadoras sociales. De tal manera que las familias de muchas comunidades se gesten y generen precisamente su autosuficiencia. ¿Y por qué? Porque eso nos lleva a algo que es importante. En nuestro país tenemos que renunciar al asistencialismo. Eso lo único que hace es perpetuar la pobreza. Y ahí yo, universidad, tengo que promover las incubadoras sociales, que son para que la familia se autogenere sus propios empleos y tenga un mejor nivel de vida. Entonces, imaginémonos, número 1, generamos temas educativos de calidad a bajo costo para que sean accesibles a todos los mexicanos. 2, promovemos las incubadoras sociales para la autogeneración de empleos para las familias. Número 3, tatuamos. Para mí tatuar es algo muy profundo en los universitarios y en los profesores y en los investigadores. El que el pago de su hipoteca social es una obligación ética, no una opción, cambiamos esto. Y vuelvo a poner entre comillas la frase de un servidor: el saber es para servir, el saber no es para acumular ni para amontonar. Y cuando digo saber para servir, es lo que usted decía hace ratito. Tenemos que entender que la gran misión de un padre de familia, una madre de familia, igual que las instituciones que formamos el talento, tenemos que asegurarnos que los seres humanos conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Este tercer punto es importante, que la obligación del pago de la hipoteca, repito, no es una opción, es una obligación. Cuarto punto importante, entender muy importante en las universidades, nosotros, de que la única manera que podemos realmente que nuestros estudiantes y profesores e investigadores vivan el compromiso social, o sea, que sean promotores de la fraternidad, promovamos la mirada transpersonal. Salgamos de las universidades, vayamos a tocar el sufrimiento. Repito, cuando se toca el sufrimiento nos comprometemos. Mientras no lo tocamos, no nos comprometemos. Miren, por ejemplo, ahora con la razón del COVID, algo que me impresionó gratamente, porque yo siempre digo que en esta vida, para ser feliz, tienes que tener primero el ser que el tener. Les decía que se hizo una encuesta a nivel de todo el país para gente adulta, grande y jóvenes, hombres y mujeres, pobres y ricos, y les preguntaban 15 opciones. ¿Qué te hace así feliz? ¿Qué te hace hacerte a ti feliz? ¿Qué te da bienestar? Increíble, le ponían cambiar de carro, cambiar de casa, irte al extranjero, y había otras. Y el 94% de los mexicanos y mexicanas encuestados contestamos lo siguiente. A mí eso me satisfizo mucho como mexicano. Número 1, ¿qué te hace feliz? Estar sano, estar sano. Segundo, tener mi familia. Le digo yo mucho a las personas, hay una gran diferencia entre familia y hogar. Tener hogar es tener lugar a donde llegar a dormir y a comer. Y tener familia es tener a quien me quiera y a quien querer. Y tercero, dicen los mexicanos, tener trabajo. Nadie dijo, o sea, el 92% no me interesa cambiar el carro, no me interesa irme de viaje al extranjero, no me interesa cambiarme de casa. Quiero estar sano, quiero una familia y quiero tener trabajo. O sea, eso nos refleja que en el fondo el mexicano y las mexicanas somos seres humanos que tenemos claro que la felicidad está en el ser, no en el tener. Decía yo ahorita, ¿por qué hago tanto hincapié en la mirada transpersonal? ¿Por qué los mexicanos, después del COVID, dimos esta respuesta? Porque vimos cómo nuestra vida es frágil y fugaz. Vimos precisamente que la pandemia se llevaba a ricos y pobres, a jóvenes y a viejos. Y nos dimos cuenta que todo lo demás es etéreo, es efímero, lo material. Y volvimos al back to basics, a lo que es la salud, la familia y el trabajo. Entonces, yo quiero hacer mucho hincapié que la universidad
tenemos un gran compromiso social, repitiendo, tratar de generar sistemas educativos de alta calidad a bajo costo para que todo el mundo tenga acceso a una buena educación. 2, tratar de compartir mucho y fomentar las famosas incubadoras sociales para generar el autoempleo a las familias en diferentes comunidades de todo el país. Tercero, hacer hincapié en el compromiso de la obligación ética de pagar la hipoteca social. Cuarto punto importantísimo, precisamente tratar nosotros como institución también de promover lo que se refiere a que los valores del ser están antes que el tener y que precisamente las universidades tenemos ese gran compromiso de llevar a cabo ese proceso. Y algo que es importante en todas las universidades, quinto punto importante, que no se nos olvide que las investigaciones que tenemos que cumplir, acuérdense, la universidad tiene 3 dimensiones: formar gente, generar conocimiento y aplicar el conocimiento, que es el quinto punto, para resolver los problemas de la base de la pirámide. Yo cumplo con la Fratelli Tutti, o sea, con la encíclica, en la medida que mi universidad genera conocimiento, lo aplica para tener mejor alimentación los mexicanos, mejor vivienda, mejor salud, mejor educación, mejor seguridad. Todo lo que yo haga porque tengamos un mejor nivel de vida, estaremos apoyando mucho esta encíclica que, repito, estoy totalmente de acuerdo. Y ya quisiera terminar con un llamado a todos de que no se nos olvide, si no logramos que el valor de la fraternidad sea el que impere en la sociedad, difícilmente vamos a estar convencidos y sobre todo a vivir ese compromiso de crear una nueva amistad entre todos los demás seres humanos. Y eso no se da en forma gratuita. Ya lo decía yo, el origen, por qué la fraternidad ha ido perdiendo mucha relevancia en la sociedad actual en el mundo, es porque el gran ausente, tristemente, es Dios. Y no puede haber la oportunidad de ver al otro como hermano si no tengo un padre común. Y ese padre común hay que tratar cada quien en nuestra trinchera, sin importar la religión que tengamos, tenerlo bien claro. Hay un padre común, el otro es mi hermano. No hay padre común, veo al otro como objeto. Y por eso, repito, hemos caído, como dice el Papa Francisco, en una profunda indiferencia. Y yo diría que esta encíclica nos lleva a una frase ya final: basta de indiferencia, basta de indiferencia. La indiferencia ha sido la principal causa de no ver al otro como hermano y la ausencia de Dios en la sociedad. Muchas gracias, maestro David Noel. Me viene a la cabeza esta frase de Pablo VI: el desarrollo, el progreso es el nuevo nombre de la paz. Si nosotros queremos la paz, que es un efecto, tenemos que resolver muchas causas. Y la mayor, usted lo dijo, usted me corregirá si sintetizo mal, es que tenemos que ser generosos. Tenemos que vivir para los demás, no de los demás. Hay una cuestión que me parece muy interesante en Fratelli Tutti: la crítica a la instrumentalización del ser humano. Cuando yo lo veo, como usted bien dice, como un simple trabajador, cuando yo lo veo como un simple voto, cuando yo lo veo como un simple mecanismo para salirme con la mía, etcétera, etcétera. Permítame leer algunos saludos. Tiene usted muchos saludos aquí en las redes. Francisco y Clara Bolívar desde la Ciudad de México lo mandan saludar, lo felicitan y agradecen mucho esta transmisión. Adolfo Prieto también saluda desde la Ciudad de México y agradece esta transmisión. Pablo Jaramillo dice: estoy de acuerdo, cuidado con la indiferencia. Jorge Edgar dice: saludos, Padre Eduardo, gran conferencia y un extraordinario expositor de Monterrey. El rector Carlos Lemos dice: la Universidad para la Responsabilidad Social, para la acción, para reconstruir el bien común. Gracias, doctor David. Gracias, Padre Corral. Felicidades a ambos. María Auxilio Herrera, felicidades y muchos saludos. Profe David Noel Ramírez Padilla. Carmen Constantino, gracias por este compartir. Profe David Noel, ya la Universidad Pontificia de México, reconocimiento y saludos. María Elizabeth Bucio Carmona, muy interesante el tema. Carlos Lemos nos dice: totalmente de acuerdo con estos posicionamientos. Missouri Ray, muy buena plática.
También nos dicen, importante generar y promover desde la universidad las redes para la economía. Serimo Ramírez, una vez más, muchas gracias, pero muchas felicidades por la plática, muy importante para el tiempo que estamos viviendo, y otra vez felicidades. Clara Sofía Nolasco, muchas gracias por su reflexión. Profesor David Noel, tiene muchos saludos, muchas felicitaciones. Gracias. Yo saludo también a todos, a cada una y cada uno, muchas gracias por sus mensajes. Y pues, como yo le digo a la raza, la mejor manera digo raza, que es tipo norteño, pero la mejor Sí. manera precisamente de llevar un saludo bonito es cada uno de ustedes y cada uno que mandó el mensaje, sigan trabajando de su trinchera precisamente para promover esta fraternidad que tanto falta hace en nuestro país. A nivel mundial, pero aquí en México, hoy por hoy, lo que estamos viviendo es una situación muy, muy retadora. Y por eso a nadie nos es lícito permanecer ocioso. Tenemos que pagar nuestro compromiso de promover y con hechos reales la fraternidad. Agradezco mucho, maestro David Noel, este tiempo, su pasión, su testimonio de vida y por supuesto su compromiso por tantas causas, incluyendo nuestra Iglesia Católica. Yo les invito a que nos ayuden a seguir difundiendo estas transmisiones. Nos vemos en 21 días. Un servidor tiene que ir al trabajo pastoral de campo y estaremos por ahí de misión. Y posteriormente predicando unos ejercicios a unas religiosas allá por el estado de Morelos. Nos vemos en 21 días, tocaremos un tema muy importante, tendremos a un personaje de carácter nacional también muy importante, estoy seguro que seguiremos reflexionando. Un saludo muy especial de parte del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato, y responsable de la dimensión de pastoral educativa de la Universidad Vasco de Quiroga, de la Universidad Pontificia de México y de los rectores de AMESIC. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a nuestro productor ejecutivo por todo su trabajo. Hasta luego, buenas noches.